Hola de nuevo, continuando con el capítulo de electrodinámica, vamos a comenzar con la segunda parte en lo que se refiere a conceptos básicos. Vamos a hacer un estudio resumido de conceptos básicos que nos quedan pendientes, tales como qué es un circuito abierto, un circuito cerrado, qué es una fuente de fuerza electromotriz y la energía y potencia en los circuitos. Esta será la primera parte de la lección y la segunda ya haremos una introducción ya en circuitos, en el estudio y análisis de circuitos de corriente directa o corriente continua. Vamos a analizar dos tipos de circuitos. Existen los circuitos abiertos y los circuitos cerrados. Y también vamos a analizar de que para que por un conductor circule una corriente constante en el tiempo, pues ese conductor debe ser parte de un circuito cerrado. Vamos a ver un circuito abierto ¿qué es? Pues un circuito abierto es un trozo de conductor, como veis aquí, que tiene un inicio y tiene un final y que no se cierra sobre sí mismo, es decir, que no forma una espira cerrada, digamos. Mientras que un conductor forma parte de un circuito cerrado si todo ese conductor se cierra sobre sí mismo formando una espira cerrada. Entonces, vamos a ver lo que ocurre en un conductor aislado o un conductor abierto que forma parte de un circuito abierto, como veis aquí en la figura, que tiene este es el punto inicial y este es el punto final, y establecemos un campo eléctrico S1 dentro de este conductor abierto o aislado, cuya resistividad sea ρ. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a comenzar a fluir, como ya todos sabéis, una corriente eléctrica en el sentido del campo eléctrico y cuya densidad de corriente es J. Recordad que la densidad de corriente es igual al vector S1 dividido entre I. Es un vector en la misma dirección y sentido que el vector campo eléctrico. Pues muy bien, como resultado de este flujo de corriente eléctrica de izquierda a derecha, ¿qué ocurre? Pues que al cabo de un tiempo, en un extremo del conductor, en este caso en el extremo derecho, se acumula con rapidez una carga neta positiva y en el otro extremo se acumula una carga neta negativa, como veis en esta figura. Estas cargas, esta acumulación de cargas positivas en la derecha y esta acumulación de cargas negativas a la izquierda, lo que ocasiona es el origen de un nuevo campo eléctrico que llamamos E sub 2 que va dirigido hacia la izquierda, en la dirección opuesta al campo inicial E sub 1. ¿Esto en qué se traduce este nuevo campo E sub 2? Pues eso se traduce en que el campo eléctrico total y por lo tanto la corriente disminuya, porque el campo eléctrico total va a ser igual a la suma, que en este caso es una resta, ¿no? La suma vectorial de S1 más S2. Esta suma vectorial va disminuyendo porque cada vez se va haciendo más grande el vector S2 y el vector campo resultante va disminuyéndose hasta que se anule. De tal manera que en una pequeña fracción de segundo, porque esto ocurre rapidísimamente, se acumula suficiente carga en los extremos del conductor de manera que finalmente el campo eléctrico total va a ser cero, porque S2 terminará siendo igual a S1 y cancelará S2 a S1. Y de esta manera entonces la densidad de corriente J también pasará a ser cero y la corriente cesa por completo, como veis en el último caso. En el último caso ya se ha acumulado tanta carga positiva en el lado derecho y tanta carga negativa en el lado izquierdo que se ha producido un campo eléctrico de sub 2 que ha llegado a cancelar totalmente el campo eléctrico de sub 1 de tal manera que el campo eléctrico total es cero. Repito, deja de fluir, por tanto, corriente por el conductor. Densidad de corriente cero y la corriente cesa por completo.
¿Qué ocurre? Resumen, pues que como conclusión no puede haber un movimiento constante de carga en un circuito abierto de este tipo, o un circuito incompleto. No puede haber una corriente constante en el tiempo. Al cabo de un cierto tiempo la corriente cesa, como estáis viendo. Explicado todo este proceso desde el punto de vista de diferencia de potencial eléctrico, sería de la siguiente forma. Inicialmente, debido a un campo eléctrico, se establece una diferencia de potencial entre el extremo izquierdo y entre el extremo derecho, de tal manera que el extremo izquierdo está a mayor potencial eléctrico que el extremo derecho. De esa forma fluyen las cargas eléctricas de los puntos de mayor potencial a los puntos de menor potencial. Caen las cargas eléctricas positivas. Pero mientras se acumulan cargas positivas a la derecha, como hablamos, y cargas negativas a la izquierda, se produce un campo eléctrico en sentido contrario, de tal manera que al ir anulando el campo eléctrico S1, lo que va haciendo entonces es, lo que va generando es este campo eléctrico S2 que vaya con el tiempo disminuyendo la diferencia de potencial progresivamente entre el extremo izquierdo y el extremo derecho, con lo cual cada vez es menor la caída de potencial entre el extremo izquierdo y derecho, y por tanto el flujo de corrientes de cargas positivas hacia la derecha va disminuyendo debido a esa disminución de la diferencia potencial. Finalmente llegará un momento en que ambos campos se neutralicen entre sí y, desde el punto de vista de diferencias de potencial, las diferencias de potencial entre el extremo izquierdo y derecho se anulen entre sí, es decir, que el potencial del lado izquierdo se iguala al potencial del lado derecho y, por tanto, como no hay caída de potencial entre los dos extremos de este conductor, pues deja de fluir las cargas eléctricas libres, deja de fluir corriente y la intensidad de corriente y la densidad de corriente se hacen cero. En conclusión, no puede haber un movimiento constante de carga en un circuito abierto de este tipo. Entonces, ¿cómo podremos lograr mantener una corriente constante a lo largo de un conductor eléctrico? Pues la única manera de lograrlo es cerrando el circuito, obviamente, o sea, convirtiéndolo en un circuito cerrado o una espira, imaginaros, y dentro de esa espira, en algún punto de esa espira cerrada, colocar lo que se llama una fuente de fuerza electromotriz. Vamos a entender qué es lo que hace ese dispositivo. Fijaros, si nos remitimos al ejemplo anterior, las cargas fluyen por este segmento de conductor mientras hay una diferencia de potencial entre los extremos, a través de la cual fluyen las cargas. Y las cargas pasan de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, si nosotros lográramos un dispositivo que lograra, mientras van llegando las cargas positivas a este punto de potencial inferior, que estas cargas no se acumulen aquí, sino que estas cargas, ese dispositivo exterior, las suba de potencial, en contra de lo natural, las suba de potencial, las lleve a la zona izquierda de potencial superior, de tal manera que se logran dos cosas. Primera, que no se acumule aquí esta carga positiva, con lo cual no llega a producirse este campo E2 que intenta neutralizar el campo S1, que es el que producía la corriente eléctrica. Y segundo, conseguimos que esas cargas, además de no acumularse aquí, conseguimos que esas cargas positivas que han alcanzado una zona de potencial eléctrico más bajo suban de nuevo a las zonas de potencial eléctrico más elevados. De tal manera que cuando ese dispositivo externo ha logrado subir esas cargas o va logrando subir esas cargas mientras llegan a este punto, las vuelve a subir, las regresa o las sube a puntos del circuito de potencial superior, esas cargas de nuevo positivas, al estar en una zona de potencial superior, vuelven a caer naturalmente y se mantiene flujo de corriente eléctrica a lo largo del conductor, porque siempre mantenemos
una diferencia de potencial entre ambos extremos. Ese dispositivo exterior lo que hace es recoger las cargas, por tanto, que llegan al punto del circuito de menor potencial y subirlas, entre comillas, al otro extremo del circuito, extremo que tiene un potencial superior. De tal manera que ese dispositivo mantiene siempre una diferencia de potencial constante entre este extremo y este extremo, y por tanto las cargas que va llevando de la derecha a la izquierda caen por el circuito y mantenemos un flujo de corriente constante. Ese dispositivo se llama fuente de fuerza electromotriz. Y el equivalente hidráulico a ese dispositivo externo es el de una bomba hidráulica que colocáramos en una fuente, como por ejemplo esta fuente. En esta fuente el agua del punto superior va cayendo de altura, va disminuyendo su potencial, en este caso no es potencial eléctrico, sino que es potencial gravitatorio, mientras está cayendo, y alcanza pues el estanque del suelo, que sería como alcanzan puntos de potencial inferior. Sin embargo, si no colocáramos un dispositivo externo, esta agua terminaría, pues finalizaría llenando el estanque de abajo y finalizaría el flujo de la cascada, del flujo de agua. Sin embargo, si mientras el agua está cayendo al estanque inferior, coloco una bomba hidráulica que lo que hace es elevar el agua que cae, la eleva en altura, le eleva el potencial gravitatorio, la eleva llevándolo al punto superior, mientras cae el agua, esa bomba hidráulica eleva el agua que va llegando al suelo, la va elevando de nuevo al punto superior, mantenemos de esa manera un caudal constante de agua, de caída y de subida, con lo cual hay un caudal constante de agua, un flujo continuo de agua, una corriente constante de agua. Pues de la misma forma, o de forma similar, perdón, es lo que hace esta fuente de fuerza electromotriz. Subir cargas que alcanzan potenciales inferiores las sube a zonas de potenciales superiores, manteniendo un flujo constante de corriente eléctrica por el interior del conductor. Bueno, pues aquí tenéis un diagrama de lo que es una fuente de fuerza electromotriz ideal que mantiene una diferencia de potencial entre el conductor A o el terminal A y el terminal B. Estos se llaman terminales de este dispositivo. La terminal A, marcada con el signo más, se mantiene a un potencial más alto que la terminal B, que está marcada con el signo negativo. Bien, podéis imaginar que las cargas pueden fluir por el exterior mediante un circuito cerrado que une el terminal A con el terminal B por el exterior. De esa manera, por ese circuito cerrado externo, circularían o caerían las cargas positivas libres del potencial A al potencial B, como ya sabemos. Si no existiera este dispositivo interno, pues ya sabemos lo que ocurriría, ¿no? Entre A y B, ¿qué lo ocurriría? Pues terminaría de igualarse la diferencia de potencial entre A y B y dejaría de fluir carga por el exterior. Bien, pues veamos la función que tiene este dispositivo. Una vez que las cargas positivas alcanzan el terminal de potencial menor, ¿qué es lo que hace este dispositivo? Pues este dispositivo lo que actúa sobre estas cargas les genera unas fuerzas que no son electrostáticas que tienden a trasladar estas cargas en contra del campo eléctrico que existe aquí en el interior, que el campo eléctrico veis que va dirigido hacia abajo, de positivo a negativo. Entonces las cargas positivas evidentemente de forma natural no van a viajar en sentido contrario al campo eléctrico, pero la función que tiene este dispositivo, esta fuente de fuerza electromotriz, es generar una fuerza de carácter no electrostático, que la llamamos a llamar Fn, de tal manera que esas fuerzas intentan vencer la fuerza electrostática hacia abajo y llevan o trasladan
las cargas positivas que están aquí abajo de potencial menor las suben al terminal positivo de potencial mayor. Estas fuerzas no electrostáticas, que le llamamos aquí con el vector Fn, lo que hacen es vencer las fuerzas de carácter electrostático para trasladar nuestras cargas positivas del punto de potencial o terminal de potencial menor al terminal del potencial mayor. Y esto se produce de manera constante, es decir, mientras las cargas positivas están cayendo por el circuito externo al terminal B, el dispositivo o fuente de fuerza electromagnética está continuamente, esas cargas positivas, mientras alcanzan este punto, a continuación son subidas al terminal A. Y al llegar al terminal A, esas cargas de repente se encuentran de nuevo en el conductor, en el comienzo del conductor externo, y viajan de forma natural ya, cayendo del punto de potencial A de mayor potencial, cayendo al punto de menor potencial a lo largo del conductor. Y de esta manera, mediante este dispositivo, estamos manteniendo un flujo de corriente constante a lo largo del conductor exterior. En términos o lenguaje de potencial eléctrico, la función que tiene esta fuente de fuerza electromotriz es mantener una diferencia de potencial constante entre el terminal A y el terminal B, mediante el efecto interno que os he comentado anteriormente, mediante la actuación interna que realiza aquí en el interior con las cargas positivas que llegan aquí abajo, que es, repito, el llevarlas arriba mediante una fuerza de carácter no electrostático. Bien, pues repito, en términos de potencial eléctrico, lo que hace esta fuente de esta fuente electromotriz, se llama fuente FEM, fuente de fuerza electromotriz, lo que hace es mantener la diferencia de potencial constante en estos dos terminales. Bueno, pues esta diferencia potencial que se mantiene constante VAB es lo que se llama diferencia potencial entre terminales o potencial entre terminales de esta fuente de fuerza electromotriz. Estas fuerzas de naturaleza no electrostática que permiten elevar las cargas positivas del terminal de potencial menor al terminal de potencial menor, estas fuerzas pues pueden ser de distintas naturalezas. En una batería o una celda de combustible pues está asociada a procesos, a reacciones químicas. Y en un generador de corriente alterna, por ejemplo, pues el origen de esta fuerza viene dado por las fuerzas del campo magnético de cargas en movimiento, como estudiaremos cuando estudiemos electromagnetismo. En fin, la naturaleza de estas fuerzas electrostáticas, no electrostáticas, depende, como estoy diciendo, del tipo de generador de fuerza electromotriz que consideremos. Bueno, pues ya aquí tenéis el conjunto de fuente de fuerza electromotriz ideal y un circuito cerrado conectado a los terminales. En el interior, la fuente de fuerza electromotriz va a elevar las cargas positivas mediante una fuerza adicional Fn, de tal manera que se va a realizar un trabajo por unidad de carga positiva para llevar esa unidad de carga positiva del punto B al punto A. Ese trabajo es lo que se llama, mal llamado, fuerza electromotriz de la fuente y se representa con la letra epsilon. Y ese trabajo, como bien podéis todos adivinar, numéricamente es igual a la diferencia de potencial entre los terminales A y B del generador ideal de fuente electromotriz. Es decir, tenemos esta primera ecuacioncita, que esa diferencia de potencial entre terminales de A y B es igual precisamente numéricamente a la fuerza electromotriz de la fuente, siendo la fuerza electromotriz el trabajo que hay que realizar por unidad de carga positiva para elevarla desde el punto B hasta el punto A. Pues muy bien, además, si conectamos los terminales A y B mediante
un circuito cerrado, como vemos aquí, mediante este conductor cerrado, este conductor tendrá una resistencia. Y entonces ya sabemos que las cargas positivas que están aquí en el punto A de forma natural van a caer a lo largo del conductor hasta las zonas de menor potencial. Y por la ley de Ohm, como este alambre tiene una resistencia eléctrica, circulará, debido a esta caída de potencial entre A y B, circulará una corriente eléctrica a través de la resistencia eléctrica de todo este conductor, y esa corriente eléctrica le llamamos I. Y por la ley de Ohm, en el circuito externo, la diferencia potencial entre A y B es igual a la intensidad de corriente por la resistencia del conductor, con lo cual sacamos una primera ecuación importante para ejercicios que nos relaciona la fuerza electromotriz de una fuente de fuerza electromagnética ideal, de fuerza electromotriz, ideal, la fuerza electromotriz epsilon, con la intensidad y resistencia del circuito externo, y es la siguiente. Pues esta es la fórmula correspondiente a una fuente ideal de fuerza electromotriz, que dice que la fuerza electromotriz epsilon que proporciona una fuente, que es energía, la energía que proporciona una fuente a un circuito externo, es igual a la diferencia de potencial que produce en los terminales del circuito externo, y a su vez es igual a la intensidad por la resistencia y resistencia del circuito externo, intensidad que circula por el circuito externo multiplicado por la R mayúscula, que es la resistencia del circuito externo. Esto conceptualmente, ¿qué es lo que quiere decir? Que la energía que proporciona por unidad de carga positiva, la energía que proporciona esta fuente se invierte totalmente en mantener esta diferencia de potencial A y B constante y numéricamente igual esa diferencia de potencial a esa fuerza electromotriz, como bien veis aquí. Bueno, hemos hablado de una fuente de fuerza electromotriz ideal, pero las fuentes reales de fuerza electromotriz, las baterías que existen realmente, las pilas que existen realmente, los generadores de corriente alterna que existen en la realidad, no se comportan exactamente como hemos descrito hasta ahora. Es decir, la diferencia de potencial a través de una fuente real en un circuito, esta VAB, no es igual a la fuerza electromotriz exacta o energía que proporciona la fuente. No son exactamente iguales. ¿Cuál es la razón o la causa? La razón es que la carga en movimiento, estas cargas positivas que son subidas en el interior de la fuente, son subidas del polo negativo al polo positivo, del terminal negativo al terminal positivo, pues como estaba diciendo, es que esas cargas en movimiento a través del material interno de cualquier fuente real, ya real, encuentran una resistencia dentro de esta fuente. Y esa resistencia la vamos a llamar resistencia interna de la fuente, que no tiene nada que ver con la resistencia externa del circuito externo. Esa resistencia interna de la fuente la vamos a denotar con la letra R minúscula para diferenciarla de las resistencias en un circuito que veremos a continuación, que les vamos a llamar con R mayúsculas. Las resistencias de los circuitos a los cuales están conectados una fuente de electromotriz, las resistencias externas siempre las vais a denotar con la R mayúscula, y la resistencia interna de la fuente de fuerza electromotriz, esa resistencia interna la vamos a denominar, para diferenciarla, con R minúscula. También se miden ohmios, obviamente. Entonces, si esta resistencia interna se comporta de acuerdo con la ley de Ohm, ¿qué quiere decir? Que la resistencia es constante e independiente de la corriente I, resistencias óhmicas también se denominan. Entonces, conforme la corriente avanza a través de esa resistencia, experimenta una caída de potencial asociada, que es igual, según la ley de Ohm, a I mayúscula por R minúscula, a la intensidad de corriente que circula por el exterior, que es la misma que circula por aquí dentro, porque esto es un flujo constante, y las cargas
no se comprimen ni se expanden a lo largo del conductor ni a lo largo de la fuente, con lo cual la intensidad de corriente que circula por el exterior es igual a la intensidad de corriente que está circulando por el interior de la fuente. Bien, entonces la caída de tensión, como está diciendo, la caída de tensión que se produce en esa resistencia interna R minúscula, conforme la corriente de cargas positivas avanza de abajo arriba a través de esa resistencia interna, como decía, hay una caída de potencial asociada a esa resistencia que es igual a I mayúscula por R minúscula, la I por el R minúscula. Así, cuando una corriente fluye a través de una fuente de la terminal negativa a la terminal positiva, la diferencia de potencial entre terminales A y B ya no va a ser igual a la fuerza electromotriz. Va a haber una pérdida. ¿Cuánto valdrá la diferencia de potencial entre A y B, entre terminales del circuito externo? Pues como la fuerza electromotriz es la energía total que se proporciona en el interior de la fuente, esa energía, una parte se invierte en la caída de potencial en la resistencia interna y la otra parte se invierte en crear esta diferencia potencial V sub B. Por tanto, estáis todos adivinando que si hay una resistencia interna dentro del generador, la diferencia potencial entre A y B, entre terminales del circuito externo, ya no va a ser igual a E, va a ser más pequeña que la fuerza electromotriz. ¿Y cuál es la relación entonces entre la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial y la caída de tensión en esa resistencia interna? Pues aquí la tenéis a continuación. Aquí la tenéis. Cuando la fuente de fuerza electromotriz es no ideal, entonces el voltaje terminal, el potencial terminal V sub B, no es igual a la fuerza electromotriz interna de la fuente, sino que es igual a la fuerza electromotriz menos disminuida en la caída de potencial que se produce en el interior de la fuente, que es I por R. O sea que la caída de potencial o la diferencia de potencial en extremos del conductor no es exactamente la fuerza electromotriz o la energía que produce esa fuente. Es esa energía, pero disminuida en una cantidad que es igual a la intensidad I que circula por el circuito por la R minúscula, que es la resistencia interna de nuestra fuente de fuerza electromotriz. Y esto es la realidad de lo que vamos a escribir ahora en los circuitos. Cuando pongamos en los circuitos resistencias y fuerzas y fuentes de fuerzas electromotrices y hagamos cálculos sobre los circuitos, tendremos en cuenta que la fuente de fuerza electromotriz tiene una resistencia interna, que es lo más parecido a la realidad, y que por tanto la diferencia de potencial que genera en los extremos de sus terminales, a los cuales luego conecto un circuito, esa diferencia potencial es la fuerza electromotriz que viene dada por la casa del fabricante de la pila o batería, pero disminuida en una cantidad que es la intensidad que circule por el circuito por la resistencia interna. De esta fórmula, que relaciona la diferencia de potencial terminal con la fuerza electromotriz de la batería de la fuente, con esta vamos a sacar otra fórmula mucho más práctica, porque recordamos que a su vez la diferencia potencial entre los polos, entre los terminales A y B, si miramos al circuito exterior, es igual a la intensidad de corriente que circula por el circuito exterior, que también es la misma que circula por el circuito interior de la fuente, la I mayúscula, multiplicada por la resistencia mayúscula de ese circuito exterior, es decir, VAB, según la ley de Ohm, VAB, la diferencia potencial entre A y B, es igual a la intensidad de corriente que circula por este conductor por la resistencia de este conductor. Resistencia mayúscula. Por lo tanto, donde pone aquí VAB en esta ecuación, lo sustituimos por I por R. Y nos queda fuerza electromotriz menos la intensidad por la resistencia de la fuente es igual a la intensidad por la resistencia del circuito externo. Y si hacéis un despeje,
obtenemos la siguiente expresión, que la intensidad que circula por el circuito externo, que repito es la misma que circula por el interior de la fuente, es igual a la fuerza electromotriz de la fuente dividido entre la suma de las resistencias del circuito externo y la resistencia interior de la fuente. Son dos fórmulas, la primera y esta última, muy útiles para cuando analicemos circuitos de corriente directa más adelante. Ya deducimos de estas fórmulas algún que otro aspecto importante. Primero, vemos aquí que la intensidad de corriente depende de la fuerza electromotriz de la fuente, obviamente, de la resistencia externa y también de la resistencia interna. O sea que la cantidad de corriente depende de la resistencia tanto del circuito externo al cual esté conectado la fuente como de su resistencia interna. Primera gran conclusión. Segunda gran conclusión. En las fuentes de fuerza electromotriz no ideales, porque estas fórmulas ya son para fuentes de fuerza electromotriz no ideales. En el caso de que este circuito estuviera abierto, es decir, no estuviera cerrado, pues no circularía corriente eléctrica. O sea, imaginar que quitamos los dos extremos del alambre, los desconectamos de los polos o terminales de esta fuente y entonces no circularía corriente por el exterior porque el aire no es conductor de electricidad en condiciones normales. Por lo tanto, no habría corriente eléctrica por el exterior y por tanto tampoco hay corriente eléctrica por el interior, porque no llega aporte de cargas positivas al terminal B y luego que sean subidas a produciéndose una corriente en el interior. No existe, ¿verdad? Como no existe corriente exterior, no existe corriente interior. Y si no existe I, vemos que en este caso particular la diferencia potencial entre A y B es igual precisamente a la fuerza electromotriz de esta fuente. En el caso de que conectemos ya un circuito cerrado, como veis aquí, unamos el polo A con el polo B, terminal A con terminal B, a través de un circuito de un conductor con una resistencia R mayúscula, pues vemos que, por esta fórmula si queréis, vemos que la diferencia potencial terminal es menor que la fuerza electromotriz. En un ejemplo, por ejemplo, esta pila de fábrica nos dicen que proporciona una fuerza electromotriz de 12 voltios. Si no está conectada a nada, la fuerza electromotriz interna que proporciona, esa energía que proporciona, es igual al voltaje que mediríamos entre los terminales A y B de esa pila. También valdrían 12 voltios. Y eso lo podemos medir mediante un aparato que mide voltajes entre dos puntos de un circuito que se llaman voltímetros, como veremos en otra lección. Sin embargo, si esta batería la conectamos a un circuito cerrado, va a circular corriente eléctrica por el circuito exterior y por el interior, va a haber una caída de voltaje en el interior y por tanto la fuerza electromotriz de 12 voltios que proporciona teóricamente esta pila, pues es mayor que la diferencia de potencial entre los bornes de los polos de esta batería. Es decir, que cuando circula corriente por el exterior, cuando se suministra corriente a esta bombilla, por ejemplo, la diferencia potencial entre los terminales es menor que la fuerza electromotriz que proporciona la pila. Bueno, y como anécdota se me ocurre también comentaros una cosa. Cuando decimos que las pilas se van agotando con el tiempo, con el uso, no es que se pierdan electrones, porque los electrones o las cargas libres que circulan por el circuito se mantienen siempre constantes, no se pierden. Vean este circuito cerrado y las cargas libres, que siempre consideramos las positivas, aunque realmente lo que fluyen son electrones, las cargas libres son siempre las mismas. Llegan aquí a B, suben y vuelven, o sea, las cargas libres que están fluyendo y circulando por el circuito externo y por el generador siempre son las mismas, no se gastan. El principio de conservación de la carga.
La carga libre se mantiene constante, no se agota, no se van de vacaciones. ¿De acuerdo? Lo que se agota en una batería no son los electrones o libres que circulan, que proporciona un polo y luego se agotan. No, eso se mantiene siempre constante, como estoy explicando aquí, por el principio de conservación de la carga. ¿Qué es lo que se agota con el tiempo, con el uso, por ejemplo, de esta batería? Pues lo que se agota es la diferencia de potencial entre los terminales de la batería, es lo que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque con el tiempo, mientras va circulando corriente por el circuito interno, mientras va produciéndose corriente por el circuito interno de esa batería, la resistencia interna R minúscula, con el tiempo, debido a esa circulación de corriente interna, la resistencia interna de nuestra pila va aumentando, se va haciendo mayor con el tiempo. Eso tiene explicaciones. Si la pila es electrolítica o si la pila es de otro tipo, tiene su explicación desde el punto de vista de la naturaleza con la cual está construida esa fuente. Pero eso metéroslo en la cabeza. Con el tiempo, una pila, por ejemplo una pila, se va agotando por el mero hecho de que va circulando corriente por el exterior, pero también por el interior. Y esa corriente por el interior va aumentando la resistencia interna de esa batería. Ven aquí que esta diferencia, fuerza electromotriz menos I por R, va disminuyendo, porque I por R va aumentando, con lo cual va disminuyendo la diferencia de potencial entre los terminales A y B. Y se disminuye la diferencia de potencial entre los terminales AB, obviamente disminuye la corriente eléctrica que fluye por el circuito. Eso analizado de esta manera. Es decir, conclusión, va disminuyendo con el tiempo la diferencia de potencial terminal de la pila. Pero también lo podemos ver desde esta perspectiva. Si hacemos esta sustitución que os expliqué antes y ponemos esto, y igual a fuerza electromotriz sobre R más R. Con el tiempo, al ir aumentando la resistencia R minúscula, la resistencia interna de la fuente, ven que también lo que va disminuyendo con el tiempo es la intensidad de corriente que circula por el circuito. Ambas cosas son directamente proporcionales, es decir, va disminuyendo con el tiempo la tensión en polos de la pila, y si conecto un circuito cerrado a esa pila, lo que también va a ir disminuyendo, obviamente, es, como ven aquí, la intensidad de corriente que va circulando por este circuito. Con lo cual la pila esta irá proporcionando menos corriente a esta bombilla, por ejemplo, y esa bombilla veremos que va disminuyendo su intensidad lumínica, por ejemplo. O sea que no se agotan los electrones o cargas libres que circulan por este circuito eléctrico. Lo que se agota es la resistencia interna de la fuente y por tanto hace disminuir el voltaje terminal y la corriente que fluya por un circuito cerrado al cual se conecte la fuente. Bueno, y los dos últimos conceptos básicos de electrodinámica son energía y potencia. Cuando decimos que un elemento de un circuito extrae energía o potencia del circuito, o bien decimos que proporciona energía o potencia a dicho circuito, pues de la siguiente manera. Decimos que un elemento de un circuito con diferencia de potencial VAB o V sub A menos V sub B y una corriente I que circula por él, se dice que introduce energía o potencia al circuito si la dirección de la corriente es del potencial más bajo al potencial más alto en el dispositivo, como ocurre en las fuentes de fuerza electromotriz que hemos estudiado. Y se dice que ese elemento del circuito extrae energía del circuito si la corriente es opuesta, es decir, si la corriente fluye del potencial más alto al potencial más bajo. Eso es lo que ocurre siempre en los resistores. En los resistores la corriente siempre fluye en el sentido de potencial más alto en un extremo del resistor al potencial más bajo en el otro extremo. Entonces se dice que dicho resistor extrae energía eléctrica del circuito. Bien, eso es lo que se refiere a energía. Estoy diciendo energía y potencia indistintamente. ¿Por qué? Porque ambas son conceptos, como sabéis, muy parecidos. La potencia
que extrae o que proporciona este elemento del circuito, ¿a qué nos referimos? Pues a la tasa de transferencia de energía, es decir, a la velocidad a la cual este elemento extrae energía del circuito en el tiempo, o a la velocidad en la que este dispositivo proporciona energía a ese circuito. Es decir, que la potencia no deja de ser, en fórmula matemática, la división entre el trabajo o la energía dividido entre el tiempo. Bien, y aquí tenéis dos fórmulas muy útiles para circuitos. La potencia, si tenemos la diferencia potencial aplicada a un elemento del circuito, y la intensidad que circula por ese circuito, la potencia que proporciona o que extrae, dependiendo de qué tipo de elemento de circuito estemos considerando, la potencia es igual a la diferencia potencial en ambos extremos del elemento por la intensidad de corriente que circula por él. Si este elemento del circuito es un resistor, pues la potencia que extrae, la potencia eléctrica que extrae ese resistor del circuito, porque los resistores extraen energía o extraen potencia, la potencia que extrae es igual a la diferencia potencial entre los extremos del resistor multiplicado por la intensidad de corriente que circula por el resistor. Y aquí tenéis otras fórmulas muy útiles. Aplicando la ley de Ohm, veis que VA por I se puede escribir como I cuadrado por R o V cuadrado sobre R. Cualquiera de las tres fórmulas representan la potencia que entra o sale de un elemento del circuito. En este ejemplo último, si estamos hablando de R y estamos hablando de un resistor, estamos hablando de la potencia que entra en un resistor, para utilizar estas tres fórmulas. En el caso general de circuitos, tengan o no tengan resistencia, la potencia que extrae o proporciona siempre es I por V. Bueno, os voy a explicar los símbolos utilizados para los dispositivos más frecuentes en análisis de circuitos de corriente directa, que es por donde vamos a comenzar. Una simple línea va a representar un conductor con resistencia despreciable. Este simbolito que veis aquí va a representar un resistor con una resistencia R mayúscula que sea. Recordad que utilizamos siempre la etiqueta R mayúscula para representar la resistencia de un resistor cualquiera. Este simbolito que veis aquí va a ser precisamente el símbolo que va a representar la fuente de fuerza electromotriz, la batería, la pila, etc. La línea que veis vertical más larga va a representar la terminal positiva, y que por lo general es la que tiene mayor potencial, como ya hemos estudiado, y la línea vertical más pequeña generalmente representará la terminal negativa o la terminal con menor potencial. Por lo tanto, si esta fuente estuviera conectada a un circuito cerrado con una resistencia, el flujo convencional de corriente convencional, que ya sabemos que suponemos que son cargas libres positivas, que realmente no lo es, son los electrones libres, pues las cargas libres positivas fluirían del terminal positivo al terminal negativo, y en el interior aumentarían de nuevo el potencial y regresarían al potencial más alto, y así sucesivamente. Muy bien, continuamos. Esta sería una fuente de fuerza electromotriz ideal, que no tiene resistencia interna. Pero si la fuente de fuerza electromotriz tiene resistencia interna, que es lo más común y lo más frecuente, pues lo vamos a representar de esta manera. Simplemente al símbolo que representa la fuente de fuerza electromotriz ideal, le pegamos una resistencia, como veis aquí, o a su terminal negativo o a su terminal positivo. Eso es indistinto, eso es una mera simbología. O a un lado o al otro de la fuente electromotriz le conectamos un símbolo de resistencia, y esa es la resistencia interna de esa fuente. Y la R, recuerden que va a ser minúscula en este caso. Este resistor es la resistencia interna de nuestra fuente. Un voltímetro, que es un aparato que mide la diferencia potencial entre sus terminales, entre dos puntos donde se conecten sus terminales del circuito, vamos a representar con un círculo y una V o B, y un amperímetro, un círculo con una A, que es
un aparato que mide la corriente que pasa a través suyo. Los resistores, que son los dispositivos que se encuentran en todo tipo de circuitos eléctricos, pueden tener 4 formas de conectarse entre sí. Vamos a suponer 3 resistores en serie, uno a continuación del otro dentro del circuito al cual pertenezcan. En paralelo pues sería de esta manera, 3 resistores en paralelo, pues sabéis que están unidas cada extremo de ellos a un punto común del circuito. De esta manera los 3 resistores están paralelo. Y luego vienen combinaciones serie-paralelo. R1 en serie con una combinación en paralelo de R2 y R3 y o R1, como veis aquí, en paralelo con una combinación de R2 y R3. Estas son las 4 distintas formas de conectar 3 resistores entre sí. Esto lo podemos extender a 2 resistores, 4 resistores, 5, los que sean. Lo importante es que aquí agarréis el concepto de combinación o conexión serie entre resistores y combinación paralelo o combinaciones de ambas. Vamos a extraer una fórmula de resistencia equivalente a varios resistores que están en serie. Por ejemplo, 3 resistores R1 en serie con R2 y R3 en un mismo circuito. Vamos a sacar una resistencia, un resistor equivalente a estos 3. Para eso tenemos en cuenta que por los 3 elementos circula la misma corriente eléctrica, la misma I, y que la diferencia de potencial entre A y B es igual a la suma de la diferencia de potencial de AX más VXY más VYB. Es decir, VAB es igual a VAX más VXY más VYB. Como VAX por la ley de Ohm, la caída de potencial entre A y X es igual a I por R1, la caída de potencial entre X y Y es la misma I por R2 y la caída de potencial entre Y y B es la misma I por R3, es aplicar la ley de Ohm 3 veces a cada dispositivo, pues sustituimos donde pone aquí VAX, VXY y VYB, sustituimos I por R1 más I por R2 más I por R3, sacamos factor común I y sacamos aquí una fórmula que nos dice que la diferencia de potencial entre los extremos de las 3 resistencias, VAB, dividido entre la intensidad que circula común por ellas, es igual a la suma de las resistencias. La razón o la división VAB entre I es por definición la resistencia equivalente de este circuito y por tanto la resistencia equivalente va a ser precisamente R1 más R2 y R3. Entonces, si tenemos 3, 4 o 5 resistores en serie, los podemos sustituir por todos ellos por una resistencia equivalente única cuyo valor sea la suma de las resistencias de cada uno de esos resistores. Vamos a calcular ahora una fórmula que nos dé la resistencia equivalente a 3 resistores en paralelo, 3, 4, los que sea. Vamos a simplificarlo y suponer que son 3. Si los resistores están en paralelo, fijaros aquí, la corriente que circula por cada resistor no tiene por qué ser la misma. Le vamos a llamar a esta I1, I2 o I3. Pero sí que la suma de ambas 3 corrientes, I1 más I2 más I3, tiene que ser igual a I. Con lo cual sacamos esta primera ecuación que ven aquí. Además, si aplicamos la ley de Ohm a RS1, diría que la intensidad de corriente que circula por RS1, I1 es igual a VAB sobre R1. Ley de Ohm para el segmento que contiene R1. Aplicamos también la ley de Ohm al segmento que contiene R2 y diríamos que la intensidad I2 es igual a VAB sobre R2. Y lo mismo para el tercer resistor. I3 es igual a VAB sobre R3. Y ya veis que comparten la misma diferencia de potencial las 3 fórmulas de la ley de Ohm para cada segmento. Llevan estos 3 valores a esta fórmula general, hacen un juego matemático aquí y llegamos a la conclusión de que la resistencia equivalente de este circuito se obtiene a partir de las resistencias en paralelo con esta fórmula, que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más etcétera, 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 si hay más resistores en paralelo. Esto también sacamos una conclusión, que la resistencia equivalente siempre va a ser más pequeña que la menor resistencia de todas las que están en paralelo, cosa que no ocurría con los resistores en serie, porque en los resistores en serie la resistencia equivalente siempre va a ser la suma de todos los resistores, con lo cual la resistencia equivalente en resistores en serie siempre es mayor
siempre es mayor que la más pequeña de todas las resistencias, porque al final va a ser la suma de todas ellas. Muy bien, bueno, pues estas dos fórmulas nos permiten simplificar mucho los circuitos cuando los resistores están en serie y en paralelo. En la clase siguiente vamos a empezar a analizar circuitos de corriente directa, donde intervendrán diversas configuraciones de resistores, paralelo, serie o combinación de ambas, y además de introducir en ellos también fuentes de fuerza electromotriz que hemos estudiado en la lección de hoy. Circuitos en serie que vamos a analizar en la siguiente lección. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta la próxima lección.